y ahí voy a echar de menos a mi madre, a mi padre, a mis parejas, a todas mis exparejas, cada vez que me sienta solo. Entonces, si yo agradezco a todas esas personas que tuvieron que partir y que irse de mi vida, entonces puedo encontrar el sentido de la soledad, el sentido positivo. Y es que sí, gracias a que se han ido, pues ahora mismo tengo nuevas oportunidades por vivir y puedo acompañarme a mí emocionalmente de una manera saludable. Pero si no acepto que esas personas ya no están en mi vida, al final lo que hago es que esa soledad pues me hace daño y al final me abandono, me limito. Lo mismo, por ejemplo, en la soledad por exclusión. Si yo vivo la soledad por exclusión es porque estoy en rechazo a todo lo que ha sucedido en mi familia, a todo lo que ha sucedido en mi vida sentimental, por ejemplo, con mis amigos. Rechazo a todos porque no quiero ni verlos en pintura. Entonces, eso es muy doloroso porque voy a vivir resentido siempre. Incluso la soledad no me va a gustar y las fechas señaladas donde yo interprete que la familia y los amigos están unidos, pues tampoco me van a gustar. Me voy a volver un poco grinch en ese sentido. Entonces, tengo que aceptar que a lo mejor no he tenido el padre que he querido, no he tenido la madre que he querido, no he tenido las exparejas que he querido, pero todas esas personas han pasado por mi vida para darme algo, para aportarme algo. Yo puedo elegir ver lo positivo que esas personas han traído a mi vida o los aprendizajes que esas personas han traído a mi vida. Y a partir de ahí, pues mi soledad la voy a gestionar desde otro lugar, sin el dolor. Entonces, la respuesta, Laura, es, ¿se puede vivir la soledad desde otro lugar? Sí, pero para eso tengo que deshacerme del dolor que inicialmente me provoca ese sentimiento de soledad. ¿Cómo? Pues agradeciendo todo lo que sucedió antes y aceptando todo lo que sucedió antes de ese sentimiento de soledad. Si no aceptamos, si no agradecemos, evidentemente nos vamos a quedar atrapados y atrapadas en ese dolor. Puede ser esto, Oscar, una oportunidad de reconexión con nosotros mismos. Muy probablemente no ese patrón que nos está limitando, ¿no? Desde el bloqueo de la soledad, nos impide ver que hay una evolución, ¿no? Tras ese proceso y que tras esa guerra que estamos batallando de forma interna puede venir algo mejor y puede venir una etapa en la que nuestro crecimiento personal se vea gratificado en ese sentido, ¿no? Correcto. La soledad, el sentimiento de soledad enquistado, lo que nos está indicando es que antes de que sucediese ese sentimiento de soledad, nos estábamos moviendo de una forma dependiente con nuestro exterior. ¿Qué significa una forma dependiente? Significa que lo que hacía nuestro exterior, las personas de nuestro alrededor, para nosotros y para nosotras era muy valioso. Lo estábamos magnificando, estábamos como viviendo por y para el exterior. Entonces la soledad siempre nos dice eso. Es hora de volver a ti, es hora de dejar de estar tan pendiente del exterior, porque cuando tú estás tan pendiente de lo de ahí fuera, cuando lo de ahí fuera cambia o no se comporta como tú esperas que se comporte, la soledad te va a doler más, porque no estás viviendo en aceptación, estás viviendo simplemente hacia afuera. Entonces la soledad siempre nos dice de vuelve hacia adentro y vuelve a conectar contigo, porque anteriormente estabas dependiendo mucho del exterior y estabas idealizando al exterior y estabas quizás permitiendo muchas cosas del exterior, no estabas poniendo muchos límites en el exterior y ahora la soledad llega para que tú aprendas a hacer todas esas tareas que quedaron pendientes, que es relacionarte más contigo mismo sin necesitar tanto a las personas del exterior. Una de las cosas, Oscar, que más, digamos, nos lleva a sentirnos así, ¿no? En ese espacio de vacío,
puede llegar a ser la culpa, ¿no? Ya sea la culpa hacia una situación que hemos vivido con otra persona o incluso la culpa de sentirnos en ese momento solos, de sentirnos vulnerables, ¿no? Entonces ahí se genera como un arma de doble filo. Al sentir esa culpa, tengo resentimiento, me creo un juicio hacia nosotros mismos y cuando el juicio entra en valor, ¿no? Y nos estamos juzgando, de alguna forma nos autoflagelamos y es muy difícil salir de ese bucle repetitivo, ¿no? Es muy difícil identificar pues que hay, que puede llegar a haber, como te decía antes, una pequeñita salida, una luz al final de ese oscuro túnel que estamos transitando. Mi pregunta sería, para no emitir ese juicio, para tratar de ver la situación de una forma neutra, es decir, como si saliésemos de nuestro cuerpo y afuera no pudiéramos ver a la persona que somos en la situación que está viviendo, ¿qué herramientas podríamos usar? Ujú. Bien, tú lo has dicho, ¿no? En la soledad existe mucho sobrepensamiento. ¿Por qué? Porque se acabó una situación que antes estaba sucediendo, estaba presente para nosotros y para nosotras y ya no está. Y en la soledad tendemos a culparnos, sobre todo cuando vivimos la soledad desde el dolor, atrapados desde el dolor. En primer lugar, para vivir la soledad de una forma más saludable, tenemos que atravesar el dolor. Tengo que permitirme sentir el dolor de lo que sucedió previamente. Muchas veces no queremos sentir ese dolor emocional, no nos entregamos a esas emociones de pérdida, a esas emociones pues, de todo lo que hemos vivido antes y las evitamos, las evitamos, las evitamos y nos llenamos de ansiedad. Tenemos que saber que cuando evitamos las emociones, no nos queremos sentar enfrente de ellas, pues entonces se desarrolla mucho más sobrepensamiento y por lo tanto nos vamos a culpar más todavía de lo sucedido, de esa situación. Entonces tengo que ser capaz de sentarme tranquilamente a sentir en mi cuerpo las emociones que se han generado tras vivir ese tipo de situaciones. Sin miedo, me entrego a sentir. Lo que pasa es que en la soledad, yo ya no puedo culpar a nadie hacia afuera y tampoco tengo que culparme a mí, solo tengo que sentir. Entonces ese es el primer paso, sentir las emociones, no evadirlas, porque en la soledad casi siempre solemos llenar el vacío con miles de cosas, con comida, con televisión, con redes sociales, con drogas, con alcohol, con sexo, con masturbación, con cualquier cosa. Entonces, primero tengo que ser consciente de que voy a parar todos mis mecanismos de evasión emocional para que pueda transitar esa soledad. Porque si yo lo que hago es evadir, evadir y evadir, al final esa sensación de soledad la voy a prolongar muchísimo y se va a quedar conmigo mucho tiempo hasta que yo decida sentarme a sentir las emociones que hay detrás de la soledad. Y en segundo lugar, para que la soledad sea mucho más saludable, lo hemos hablado antes, tengo que practicar la aceptación de quién es el otro y la aceptación de quién soy yo, y la aceptación de qué es lo que ha sucedido. Cuando la soledad se convierte en algo adictivo y en algo dañino para nosotros y para nosotras, es porque no estamos aceptando lo que ha sucedido previamente. Entonces, si yo trabajo la aceptación, entro en un nuevo proceso de asimilación y dejo de culparme. Cuando yo me culpo en la soledad es porque no estoy aceptando al otro, me estoy cargando yo con toda la responsabilidad de lo que ha sucedido. Me estoy viendo muy chiquitito, muy chiquitita frente a la realidad y me estoy viendo como una víctima del pasado. Entonces, ahí la soledad me va a hacer mucho más daño, porque desde la culpa es como una losa gigante que voy a sostener en mis hombros y voy a verme yo culpable de estar solo. Voy a ser yo el culpable de vivir esta soledad. Entonces, me voy a castigar, me estoy autoflagelando. Y eso es porque no estoy aceptando lo que ha sucedido.
Y esa situación de soledad, pues, ha sucedido siempre para dos partes, para nosotros, para el interior y para el exterior.